Cuando hablamos de uno de los grandes proyectos fallidos de la WWE en la pasada década, debe salir al nombre al ruedo de Jack Swagger. Firmó por WWE en el año de 2006 y se forjó en la Ohio Valley Wrestling con un estilo técnico, incluso dándole un invicto de 62 victorias en dicho territorio de desarrollo. Eventualmente terminó dando el siguiente paso en su arribo para la ECW, la tercera marca de la WWE en el año de 2008, donde Swagger capturaría la presea máxima de la marca, ahora buscando desarrollarse también como entertainer, aunque comenzaban las comparaciones con Kurt Angle y después de un paso en la presunta marca extremista versión WWE, estaba más que claro que la empresa veía en Swagger un reemplazo casi inmediato entre comillas para el medallista olímpico, aunque tardaría hasta el 2010 en que nos lo dejarían más que claro. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento análisis al push o empuje de Jack Swagger. Antes de iniciar te invito a ver el resto de la serie. Tenemos de Bayley, Jinder Mahal, Curtis Axel, Lex Luger, Becky Lynch y un sinfín de episodios. La lista de reproducción te la dejo en la tarjetita, en la descripción y al final de este video. Sin más que añadir, comencemos. Contexto. Corría el año de 2010 cuando de camino a WrestleMania, como toda joven promesa, se ganó un puesto para el Money in the Bank venciendo a Santino Marella y recordándoles que en ese entonces la lucha se llevaba a cabo en el magno evento. Llegamos a WrestleMania en su edición 26 y el maletín de dinero en el banco era un aliciente que aún se sentía bastante fresco, sobre todo porque en la lucha había nombres ya sea infravalorados o porque potencialmente lucían como joyas para darles ese empujón al estelar de la compañía, derrotando a Dolph Ziggler, Shelton Benjamin, Drew McIntyre, Christian, MVP, Matt Hardy, Evan Bourne, Kofi Kingston y Kane. Jack Swagger se llevó la victoria ante el aprecio de muchos que veían que en el ring se lucía, pero ante el disgusto de otros que eventualmente notaron que Jack Swagger tenía una personalidad algo plana, por llamarlo menos. Como sea, Jack Swagger era el nuevo poseedor del maletín que le garantizaba una lucha titular en el momento que él quiera por el título que él elija. Como dato curioso y algo olvidado, en el Raw post WrestleMania intentó canjear frente a John Cena, pero pues ya saben, Super Cena, solo que alcanzó a huir antes de que la lucha se hiciera oficial. Sin embargo, esto no lo detendría para hacerlo en el siguiente SmackDown. Después de que Edge atacara a su rival Chris Jericho, quien era el campeón mundial pesado, apareció el joven Jack Swagger a rematar al virus del nuevo milenio y canjear su maletín exitosamente para convertirse en una de las caras principales de la compañía después del magno evento, en lo que lucía como una nueva etapa en la marca azul. ¿Cuál era el problema? En un mes, Swagger venció a Santino para meterse en la lucha por el maletín y en un abrir y cerrar de ojos ya tenía derrotado al mismísimo Chris Jericho con un desarrollo mínimo y en el que solo notábamos que tenía el papel de heel. La semana siguiente retuvo el campeonato ante el ex campeón y retador antes que él, terminando todo asunto con ellos. A continuación entró en un feudo frente a Randy Orton que venía fuerte después de destruir a Legacy, por lo que se encontró con el joven Swagger de camino a Extreme Rules, en un feudo que podemos describir totalmente de transición desde rivalidad hasta la lucha, incluso cayó a la mitad de la cartelera del pay-per-view. Después de esa fugaz rivalidad olvidada, el Big Show se convirtió en su retador y simplemente después de atacar al campeón, la manera más básica de comenzar un feudo donde lo más sobresaliente fue un segmento donde le rompió todos los trofeos que ganó en su vida, pero hey, le ayudaría a intentar desarrollar su personaje tal y como pasó en Over the Limit, donde retuvo por descalificación ante el gigante de la industria. Yo creo consolidando su personalidad de cobarde, que bueno, es un avance en el reinado. Ante esto, y como es normal en esos feudos donde hay un heel cobarde, nuestro protagonista defendería su presea en un combate multitudinario que estaba brutalmente opacado por la historia de Kane buscando a quien dejó a su hermano en estado vegetal. Y bueno, entre los sospechosos estaban los luchadores en la órbita por el título mundial, donde estaba su retador número 1, CM Punk, y Rey Mysterio en la Fatal 4-Way, en lo que parecía ser un momento ideal para verdaderamente jalar el gatillo con él, consagrar su personalidad y papel como el todo americano, junto con algo de credibilidad. Bueno, fue todo lo contrario. Swagger perdió su título a manos de Rey Mysterio y perdió la revancha en dinero en el banco, saliendo totalmente de la zona estelar de SmackDown. Todo esto de una manera tan fugaz.
Cuando parecía que el campeón podía progresar en un reinado que solo dio un paso importante, fue abruptamente terminado, dándonos un baldeazo de agua fría donde realmente nos dimos cuenta de lo que fue un reinado de transición, pero analizaremos más a fondo por qué se terminó eso tan abruptamente. Para finalizar el contexto, la empresa prefirió guardar su empuje para un momento donde ya hubiera mejorado su habilidad en el micro y personalidad, cosa que no llegó hasta 2013, donde se le creó un stable para muchos racista, para mí bastante interesante, dándole más profundidad al personaje de todo americano, uniéndolo a Sepp Colter y a Cesaro, afirmando que ellos sí eran el pueblo, como americano y extranjero legal. Y bueno, este personaje lo llevó a ser el heel principal en su segundo aire frente a Alberto del Río, un mexicano que bueno, creo que la referencia entre ambos papeles es bastante notoria e incluso una indirecta cruda. Pero bueno, que al final Alberto del Río fuera el face y que terminara reteniendo creo que fue lo mejor que hizo en su carrera Swagger, una promesa que entre su poco desarrollo de personaje y andarse comiendo el pasto, truncaron su carrera en puntos claves, quedando en lo que pudo ser hasta que fue despedido después de una caída estrepitosa en el roster. Micrófono y personaje. Es un caso que considero sumamente curioso, porque realmente Jack no siento que fuera malo en el micrófono, como muchos dicen. Ojo que tampoco ni de cerca era el mejor hablando en su reinado, y realmente siempre se sintió opacado en ese sentido por sus rivales, pero tenía unos destellos interesantes que demostraba que podía hacer algo más. La cosa es que por el mismo buqueo no se le permitió, y darle pocas promos largas en un reinado lo mató, simplemente porque dejarlo hablar poco era lo que necesitaba, ya que con mucho tiempo ya no podía mantener el interés del espectador, y con más promos cortas podía lucir mejor como lo hizo en esos destellos que les menciono. Ahora, como saben, el personaje va de la mano con el micrófono, pero en este caso curioso es algo diferente porque no se sabía exactamente qué era Jack Swagger. Era de impresión y personaje, el nuevo Kurt Angle, pero que incluso gente de la época pensaba que tenía una personalidad y estilo de Chris Jericho, pero en versión mala imitación. Y sí, realmente el poco desarrollo dado a Swagger se nota a leguas, donde por momentos parece que ni él sabe cómo reaccionar, y contrasta demasiado con su versión del 2013 que ya mencionábamos, donde se le dio un trasfondo muchísimo más interesante y que de hecho pues funcionó. Micrófono 5, porque pienso que a pesar de tener destellos es deficiente, y personaje 3 por el revoltijo de personalidades que resultaron en una plana y con un trasfondo mínimo. Talento. Realmente como tal Jack Swagger no es mal luchador. Tiene un estilo bastante decente, obviamente lo veo lejos de los mejores técnicos de todos los tiempos, pero lo que vimos en su reinado fue sumamente lamentable en las luchas. Primero, una defensa en SmackDown frente a Edge y Chris Jericho, que bueno, es una lucha de show semanal a final de cuentas y que está bien y poco más. Luego su defensa contra Randy Orton, esa sí fue una lucha verdaderamente mala. En verdad como que ambos no tenían química y sus estilos nunca encajaron, y la verdad me alegra que esa rivalidad haya sido corta. Y bueno, si con Orton no pudo dar una buena lucha, imagínense lo que fue contra Big Show en Over the Limit. Esta sin duda fue la peor defensa en un combate XD entre comillas, y que al final lo remató. Curiosamente, su mejor defensa sería el Fatal 4-Way, donde sucumbió su reinado, y aunque es difícil que una lucha multitudinaria sea mala, en 10 minutos poco se puede hacer, y diría que a pesar de ser la mejor, se queda corta con respecto a lo esperado. Talento, 4 de 10, y le regalé un punto porque como les digo no es mal luchador, y ojo, sus rivales sí cargan cierta culpa en cuanto a la calidad de sus defensas. Coherencia. Debo ser sincero, es un reinado sumamente coherente, que ojo no es sinónimo de algo bueno como tal. Si bien llegó a su posición gracias al maletín, siempre se le mantuvo con una actitud cobarde y a la hora de retener esto se continuó. Incluso cuando perdió fue coherente porque realmente él era el que más débil se veía. Incluso teniendo la presa se sentía brutalmente opacado. Sinceramente no sé qué más analizar en este aspecto. Es que realmente poco más hay, pero bueno, en este ámbito pues un 10 de 10, pero poco más puedo decir. Historia.
pues como tal no hay una historia. O sea, un ascenso de un mes al trono con desarrollo mínimo como Mr. Money in the Bank, un feudo random, corto y de transición con Randy, un feudo sumamente básico y lamentable contra el Big Show, y la historia de camino a su defensa en Fatal 4-Way sí era buena, pero ni siquiera era de él. La historia era de Kane y The Undertaker como protagonistas. Los retadores eran los personajes secundarios y el mismísimo campeón se sentía como un personaje terciario, siendo quien tenía el oro. No tomaremos en cuenta esa historia y aún así si la tomáramos, como les digo, ni siquiera fue relevante en su propia defensa. 1 de 10. Conclusión. Probablemente ya lo notaron, y si no, pues aquí les va. El reinado y empuje de Jack Swagger fue meramente como campeón de transición, sirvió para sacar a Chris Jericho y a Edge de la zona estelar de la marca azul y dar paso a la última gran rivalidad de Kane y Undertaker por el título mundial pesado a finales de año. Obviamente un reinado de transición nunca va a ser bueno por el simple hecho de que el campeón tiene un techo limitado por el buqueo, no le dan tiempo para crearse una historia e incluso pasa por un segundo plano en lo que se construye el verdadero feudo que encabezará los siguientes pay-per-view. Todo eso le pasó al reinado de Jack Swagger y es una pena, porque era joven y aún necesitaba desarrollarse, por lo que básicamente lo llevaron a fusilar a una zona estelar de SmackDown, y fue un error grave de la empresa porque para eso mejor le hubieran soltado el título a Rey Mysterio desde después de WrestleMania hasta dinero en el banco y se hubieran ahorrado el desperdiciar el maletín, sin contar la desorganización de la empresa en hacer un dinero en el banco en WrestleMania y otro en un pay-per-view, y ellos mismos ahogándose cuando se notaba que no querían hacer un revoltijo con 3 maletines activos. Simplemente una víctima más de un mal buqueo, y que también demuestra que por más destellos que tengas, si no estás listo, no lo estás y punto. Una pena que nunca se terminó por consagrar en los años posteriores. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el empuje de Swagger, si creías que debieron jalar el gatillo con él o si debieron esperar a que canjeara después. Te estaré leyendo en los comentarios. Síganme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.